A ver, lo primero que tiene que hacer un alumno que se está preparando para dar la prueba es primero decidir dar el esfuerzo, ¿no es cierto?, que significa estudiar. Estudiar siempre significa un esfuerzo, dejar de lado cosas que pueden ser más interesantes, pero el que uno esté dispuesto a hacer el esfuerzo va a redundar en un mejor resultado, sea de notas de colegio o de PSU. Entonces lo primero que tiene que hacer un alumno en realidad es decidir cuánto esfuerzo quiere dar, porque si va a dar mucho esfuerzo puede obtener un muy buen resultado y optar, ¿no es cierto?, por carreras de más puntaje. Segundo, saber que si está en el colegio y además está preparando un preuniversitario, ¿no es cierto?, la prueba a través de un preuniversitario, lo primero que tiene que hacer es aprovechar la clase. Esto parece obvio, pero aprovechar la clase con el profesor del colegio y con el profesor del preuniversitario. Una clase debe ser una sesión de estudio en que aproveche, ¿no es cierto?, para aprender algo nuevo siempre, para consultar dudas, para hacer aquello que no va a poder hacer solo. El tiempo que les reste, ¿no es cierto?, tienen que saber distribuirlo entre las tareas del colegio, prepararse para la prueba y también, no sé, hacer siempre algo agradable que les permita también descansar. Hay que partir por una cosa realista, no pensar en que uno va a estar 2 horas estudiando una materia porque además no es conveniente, no más de 3/4 de hora, 1 hora máximo, que es lo que se optimiza también en la concentración. Ahora, estudiar significa repasar, yo decía, repasar las materias, repasar un esquema, repasar un cuadro sintético, un esquema, un gráfico en un libro, pero también, y yo diría que especialmente para la prueba, lo que más sirve es ejercitarse, o sea, hacer ejercicio. No basta solo estudiar, el prepararse para cualquier prueba y particularmente la PSU significa que el alumno aprenda una materia, ¿no es cierto?, un contenido, maneje la información, pero lo fundamental es que ese contenido lo traduzca en una respuesta correcta a una pregunta. Yo recomiendo que el alumno ejercite en forma individual, de a 2, 3, 5 ejercicios en su casa, que asista a todos los ensayos de su colegio, del preuniversitario o del profesor, ¿no es cierto?, que esté en algún minuto enseñándole y entregándole guías. Hay además un montón de ensayos durante el año, ¿no es cierto? A través de las páginas universitarias uno puede ubicarse, enterarse de un montón de ensayos generales que distintas instituciones de educación ofrecen. Yo recomiendo ir a todos, o sea, ensayarse lo más posible. Son 4 pruebas, ¿no es cierto? Lenguaje, matemática, que son obligatorias, ciencia y historia y ciencias sociales. El prepararse para una de estas 4 pruebas, para 2 o para 3 de estas 4 pruebas está absolutamente determinado por aquellas pruebas que piden en las distintas carreras de interés del alumno. O sea, matemática es obligatorio para todos y yo diría que en términos generales las recomendaciones de todas maneras sí o sí preparar matemáticas, porque incluso en algunas carreras humanistas que pudiese uno esperar menos porcentaje de matemáticas, en general la prueba de matemáticas se pide en un buen porcentaje, un 20, 25, un 30% en la mayoría de las carreras. Por lo tanto, matemática de todas maneras es aconsejable. En general es recomendable que el alumno siga un plan que sea útil y sea realista para él. O sea, hay alumnos que son muy autónomos y por supuesto que en la casa están dispuestos a tomar un ensayo, a ejercitarse y se pueden preparar desde la clase, desde la casa. Ahora, la mayoría de las personas les resulta útil un profesor. O sea, tener que ir a clase, ya sea en un preuniversitario o naturalmente un profesor particular. En general el profesor es la mejor estrategia que aún se conoce para estudiar. Ahora, hay otras alternativas que son las virtuales, los cursos que eventualmente un alumno puede tomar desde su casa, ¿no es cierto?, para preparar las materias. Yo diría que eso también requiere, o sea, está diseñado para un alumno que está dispuesto a bajar, ¿no es cierto?, estar media hora o 1 hora en el computador estudiando y haciendo una clase a través del computador.